Buenos días, soy Nicole Solange Magui Cortés. Teniendo en cuenta el apartado de la obra de Cristo del libro de Millar Erickson, Teología Sistemática, voy a dar respuesta a algunos puntos de los cuales esta teología de la obra de Cristo aporta a los contextos latinoamericanos, a la iglesia de comunidad en la que sirvo o en general, y cómo esta teología aporta a mi vida y a mi forma de percibir el mundo. Empezando por la primera vez un contexto latinoamericano, primeramente para cuando empezamos la obra de Cristo, entendemos quién es Cristo, que es aquel, la segunda persona de la Trinidad, el cual vino, su primera tarea, digamos, en su obra, era salvarnos del pecado. Entonces, digamos, empezando por ahí, desde un contexto económico, podemos empezar por ahí, donde esta teología nos presenta a un Jesús en su etapa de humillación, cuando Él encarna en el cuerpo humano. Él nace en una familia humilde, Él nace en un establo, Él nace en un pueblo, en una familia sencilla. Y saber que Jesús estaba en el cielo, era rico, era el dueño de todo, y aún así Él se humilla en su posición de siervo para venir a tomar un cuerpo humano, es bastante impresionante. Y digamos, lo podemos ver en nuestra en el contexto latinoamericano, porque lo que vivió Jesús no es algo muy alejado. Podemos ver como aquí en Latinoamérica muchas personas nacen así, desde una familia humilde, desde tal vez una casa campesina, desde un pueblo, y no solo eso, el hecho de que Jesús se encarnara en un cuerpo humano, él vivió sufrimiento, él supo lo que era tener hambre, y él supo lo que era estar cansado, lo que era estar fatigado, lo que era trabajar, porque sabemos que Jesús fue carpintero, ayudó a su padre, ¿sí? Entonces, como que vemos ese esfuerzo de Jesús y que no es algo muy ajeno a nuestro contexto latinoamericano. Además de que no solo eso, sino que el hecho de saber de que eh, Jesús no era lejano a lo que nosotros conocemos. Y digamos ya desde un contexto social, político, vemos como cuando Jesús fue altamente atacado durante su ministerio por los líderes religiosos, por personas que no iban con sus ideales. Y entonces lo podemos ver así, digamos, en nuestras vidas. Y algo importante a mencionar, que se me escapó en el punto anterior, fue el hecho de que, digamos, desde lo social, vemos que los padres de Jesús, José y María, sus padres terrenales, eh, ellos tuvieron que huir porque estaban matando a sus hijos, ¿sí? Entonces podemos ver ahí ese proceso de inmigración. Y digamos, en Latinoamérica se ve mucho eso, de que la gente tiene que migrar por diferentes situaciones. Entonces como que vemos esta comparación y vemos que Jesús no era nada alejado a lo que nosotros vivimos aquí en Latinoamérica. Y a pesar de que ser tiempos diferentes, no podemos decir, no, es que Jesús no nos entiende, porque verdaderamente Jesús encarnó y Jesús sabe lo que se siente vivir tal vez en un mundo de pocas oportunidades. Y bueno, ya siguiendo desde lo político, vemos cuando Jesús fue crucificado, que fue atacado por los líderes sociales, los líderes religiosos, los militares propios, y vemos así como el pueblo latinoamericano es altamente perseguido, que si no tiene los mismos ideales, pues te desaparecen, por así decirlo. Y entonces esa teología te permite ver ese acercamiento a un Jesús que te conoce, que conoce lo que estás viendo, que Jesús puede hacer ese cambio, porque Jesús, además de eso, vino a hacer un papel redentor. Y el hecho de que escrito está de que consolad a mi pueblo, y que Jesús vino precisamente a salvarnos del pecado, a interceder. Y es bastante interesante porque el papel de Jesús no termina cuando Él muere y resucita y como que listo, yo ya hice lo que tenía que hacer. No, porque aún así Él va
y todo está preparando un lugar para cuando nosotros vayamos a su presencia, para cuando Él vuelva, porque Jesús vino a hacer ese papel de profeta, de mostrarnos nuestros pecados, pero no solo eso, porque también nos vino a anunciar las buenas nuevas, donde está el reino de los cielos y Él lo está preparando. Y además Él está sentado a la diestra del Padre y allí Él sigue obrando, intercediendo por nosotros, porque nosotros seamos santificados, porque nosotros no caigamos en el pecado, porque así es de grande este plan de salvación. Y el hecho de que eso se haya ido es bastante significativo, porque Él se tuvo que ir para que la tercera persona de la Trinidad hiciera la aparición, porque Jesús hacía un impacto en la persona, pero el Espíritu Santo empieza a orar desde el interior de esa persona, y digamos así lo podemos ver. Además de que Jesús vio la corrupción en persona. Cuando estaba en el templo, Jesús vio los robos, Jesús vio multitud de violencia, y esto lo podemos ver en nuestra comunidad latinoamericana desde los diferentes contextos, ya sea político, cultural, social, porque lo que Jesús vivió, la obra de Cristo, no es alejada a lo que nosotros estamos viviendo. Y esto nos permite tener a un Jesús que va a orar por nosotros, un Jesús que ya nos prometió que si Jesús lo pudo enfrentar, ¿cuánto más nosotros que creemos que Jesús nos ayudará en esto? Y digamos, cuando ya lo vemos desde cómo aporta a mi iglesia, a mi comunidad, creo que como iglesia debemos nosotros mostrar este plan de salvación tan grande, porque esto permite ampliar nuestra percepción de Jesús y nos amplía nuestra fe. Y no solo eso, que nosotros como creyentes, como sus siervos, como sus servidores, nosotros debemos seguir compartiendo el gobierno de Cristo, porque Cristo gobierna activamente en nuestras vidas. Y como gobierna, digamos, primeramente el universo le obedece a Él. Además de que Él está presente en la iglesia, nosotros somos el cuerpo de Cristo y Cristo es la cabeza. Por lo tanto, nosotros debemos ir y presentar estas buenas nuevas de salvación que Cristo ya trajo y que nos compartió a nosotros. Y nosotros debemos llevar este mensaje del Evangelio. Además de que tenemos que tener a Cristo en nuestros corazones. Por esto es importante conocer la obra de Cristo y quién es Cristo, porque al tenerlo en nuestros corazones, la mejor forma de impactar a las demás, ganar almas, es a través de nuestros testimonios, a través de lo que nosotros conocemos, a través de lo que nosotros vivimos. Y nosotros, al seguir a Jesús, debemos impactar, mostrar este plan de salvación, de que Jesús, siendo la vida misma, siendo aquel que da la vida, vino a morir, porque así fue ese proceso de humillación de Él, dejar su trono y venir aquí a enfrentarse a una muerte. Pero es magnífico si lo pensamos desde un plano, desde un tercer plano, así como que si lo vemos. Pero no solo eso, sino que debemos apropiarnos de lo que está escrito, de este plan de salvación, de que Jesús sigue obrando a través de sigue obrando en nuestras vidas. Y por eso creo que aporta significativamente a mi vida, porque es bastante gozoso, es bastante sorprendente ver todo este proceso de cómo Jesús en sus tiempos impactaba en sus discípulos, y aún lo sigo haciendo en nuestra comunidad, en nuestra vida propia. Y entender que Jesús fue también un hombre como nosotros, que vivió circunstancias, pero que aún así se mantuvo fiel al Señor, fiel a su Padre, que se mantuvo fiel a sus principios, me permite comprender la magnitud de este sacrificio, porque muchas veces lo damos por hecho de que Jesús murió por mis pecados y yo tengo salvación, pero verdaderamente estamos entendiendo este concepto tan amplio, verdaderamente estamos tomando la seriedad del asunto, verdaderamente nos estamos esforzando para que cuando Cristo vuelva nosotros estemos preparados, que cuando nos llame, que se sienta orgulloso, que diga, ¿valió la pena este sacrificio? Es verdaderamente eso, de que no solo nosotros nos preparemos, sino también compartir ese mensaje de salvación a otros. Y mi manera de percibir el mundo, al entender el plan y la obra de Cristo, nunca vuelve a ser igual. Cuando te conoces a Cristo y su obra,
nunca vuelve a ser nada igual. Esto era un poco de lo que quería compartir y creo que aún hay mucho más que podemos abarcar, pero esto sería más lo principal y es como ese caminar con Cristo, de que podemos conocer muchísimas cosas más y entender que nosotros estamos aquí en este momento, en este mundo, pero que cuando Cristo nos llame, todas las dolencias, todo el sufrimiento, toda la violencia que se está viviendo, quedará atrás y solo tendremos esa paz y ese regocijo de saber que estamos juntos con el Padre, con el Hijo, con el Espíritu Santo. Y nosotros aquí en la tierra debemos buscar al Padre, buscar ese Espíritu Santo, que sea quien nos guíe, quien transforme nuestro interior y que sea continuando la obra que Jesús empezó y que Dios ya tenía predispuesta desde el principio. Eso sería todo, muchas gracias.